hipertensión arterial por estenosis de arteria renal, 10 años de evolución, fibrilación auricular en tratamiento como el Un varón hipertenso y con fibrilación. El paciente acude a emergencia por notar 2 días de heces de color negro, niega vómitos o dolor abdominal. Nota que el flujo urinario ha disminuido el último día y por la inapetencia dejó de beber líquidos. En emergencia, presión arterial 90 sobre 60 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto, diaforesis, piel fría. En el laboratorio, hemoglobina 7.6, urea en 116, creatinina en 2.4, INR en 5.6 y plaquetas de 156 micros. Se coloca vía periférica e inician resucitación con cristaloides. Vale, ¿qué le parece, doctor? ¿Qué les parece, chicos? ¿Cuál es el principal problema, doctor, del paciente? O sea, ¿por qué ha venido mi paciente? Vino por heces de color negro. Vale, entonces automáticamente usted en su cabeza, ¿qué genera? ¿Una sospecha de qué? Alta. Vale, entonces usted automáticamente hace una asociación entre melena y hemorragia. Y en su cabeza dirá, bueno, pues si tengo una hemorragia alta, tengo ciertas cosas que hacer. Entonces se preguntará por qué. Siempre tiene que preguntarse por qué. Es igual que, o sea, ¿por qué? Ahora que hemos hecho eso. ¿Por qué vino el paciente? Por esto y por eso. Esto puede tener diferentes causales y demás. ¿Por qué este paciente podría estar teniendo hemorragia alta? ¿Por qué? Puede tener una úlcera gástrica. Vale, ¿qué más? Esofágica. Puede tener una úlcera esofágica. ¿Qué más? Tener gastritis, úlcera. Vale, una lesión de mucosa gástrica. Puede tener una neoplasia. Vale, ok. ¿Qué más? ¿Y por qué? O en todo caso, si ha estado sangrando, ¿cuál es el factor condicionante que puede generar que el paciente esté sangrando? No, está sangrando, está sangrando, pero ¿por qué está sangrando? ¿Ah? Muy bien, doctora. ¿Qué tratamiento toma su paciente? Hay un anticoagular. ¿Y eso cómo se mide? ¿Y cuánto debería estar? El punto de corte de lo que ustedes manejan siempre va a ser 2,5, 3,5, ¿verdad? 3, en general, ¿verdad? Muy bien. ¿Está alto? Entonces tal vez está sobre anticoagulado, ¿verdad? Eso podría condicionar o incrementar el riesgo de sangrado en cualquier parte del cuerpo. La hemorragia digestiva alta podría estar condicionada por eso, ¿de acuerdo? El paciente, ¿cómo está? ¿Está estable o está inestable? ¿Por qué dicen que está inestable? Vale, muy bien. Su hemoglobina también, bueno. Entonces está básicamente tiene constantes vitales inestables, probablemente un índice de shock alto, ¿de acuerdo? Entonces eso les llama la atención, está diaforético. Eso es descarga adrenérgica, siempre la diaforesis es descarga adrenérgica. Si el paciente es tipo bulémico, probablemente tenga descarga adrenérgica y está así diaforético, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, este es un paciente que viene por melenas, que los hace pensar a ustedes en que tiene hemorragia digestiva alta, que puede estar complicada con un INR prolongado y que está inestable, ¿verdad? Entonces le han puesto una vía y inicia el cristaloides. ¿Alguna cosa más? ¿Cuáles son los diagnósticos? Doctor, ¿cuáles son los diagnósticos en la zona? Andar en hemorragia digestiva alta. ¿Qué más? Secundaria A. ¿Vale? Más menos.
sobre anticoagulación y puede ser. Tal vez esté en shock. Tal vez. Porque no me han preguntado por su nivel de conciencia, su llenado capilar. ¿Y descartar shock? ¿Qué tipo? Hipovolémico. Vale, entonces ustedes podrán hacer. Shock hipovolémico, descartar hemorragia digestiva alta, descartar por sobrearticulación, descartar ulceroso, varicial o lo que ustedes creen, ¿no? Una lesión de mucosa gástrica, lo que sea. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a partir de ese punto, ustedes inician un tratamiento o van a todavía tratar de confirmar el diagnóstico. Entonces, ¿qué tratamiento? Si su problema principal es la sobreanticoagulación, ¿creen que está sangrando activamente? Pinta, ¿no? Sí, está. Entonces, si está sangrando activa, nosotros tendremos que parar el sangrado. Si yo me corto y estoy con INR 5.6, ¿parará el sangrado? Probablemente no. ¿Qué tratamiento puedo hacer para que pare el sangrado? Vale. Digamos, doctora, que se tomó su warfarina. Digamos que, doctora, que se tomó su warfarina hoy día por la mañana. Ya no puede hacer más, ¿no? Mañana ya no le daré. Una de las cosas entonces que tienen que hacer es suspender la anticoagulación. Después, sí, estamos de acuerdo, vamos a hidratar, pero para corregir su problema. Vale, perfecto, pero estamos hablando de la sobreanticoagulación. Vitamina K. ¿Ah? Vitamina K. Le podemos poner vitamina K. ¿Por qué? Porque la warfarina es un. ¿Cómo actúa la warfarina? Inhibidor de las síntesis de factores dependientes de vitamina K, ¿verdad? Muy bien. Entonces usted le pondrá vitamina K. ¿Cuál es la dosis, saben? La ampolla de fitomenadiona, porque la ampolla de fitomenadiona viene de 20 miligramos, ¿de acuerdo? Con 10 miligramos es suficiente, tal vez con 5, no más, ¿de acuerdo? 5 miligramos, 10 miligramos es suficiente, algo que tenga su unidad de 20 o algo así, le puedes poner hasta 20 miligramos. Con una dosis de 20 miligramos tiene suficiente vitamina K para toda la semana. Nosotros si nos ponemos una ampolla de vitamina K no necesitamos consumir más vitamina K durante toda la semana, ¿de acuerdo? Suficiente. Lo cual es un problema porque tal vez han visto en los RPs que a veces le ponen una ampolla de vitamina K cada 8 horas. ¿Han visto eso? O cada 12, o cada 24 horas. Eso no tiene ningún sentido. Sobre todo porque imagínense un paciente que tiene una válvula protésica, aórtica o mitral, por ejemplo. Ustedes automáticamente, cuanto antes, si no le ponen anticoagulación a la válvula protésica, se va a coagular y el paciente se muere. Entonces, si es que ustedes le ponen un montón de vitamina K cuando le quieran reiniciar la warfarina de acá a 4 días, cuando el paciente mejore, ¿van a poder el INR? No va a poder. Entonces es un problema, ¿de acuerdo? Entonces no necesitan ponerle más dosis de la dosis. Vale, ¿en cuánto tiempo la vitamina K va a corregir el INR? Tal vez en 12 o 24 horas. Entonces, durante 24 horas su paciente podría estar sangrando, doctor. Y entonces, ¿eso es un problema o no es un problema? Entonces, ¿qué le podemos poner antes para que se corrija antes? Paquete regular es sangre, ¿no? Eso no va a corregir el INR. Pero ¿qué otro tipo de hemodiderivado le pueden colocar? Plasma fresco congelado, ¿verdad? El plasma que viene después de la precipitación, o sea, de la sangre total, pues le sacas glóbulos rojos y en el otro sacas el plasma, en uno queda solamente Matías y en el otro va a quedar el plasma con sobrenadante de ¿qué? No, plaquetas será otro, ¿no? Con el último. Pero en el plasma va a quedar las proteínas. Y evidentemente los factores de coagulación son proteínas. Entonces ustedes pueden añadir factor 2, factor 5, factor 7, todos esos factores los que son, que están relacionados con vitamina K. Entonces, el plasma se lo pueden colocar. ¿Saben la dosis? Usualmente la dosis es 10 mililitros por kilo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si un paciente pesa 70, ¿cuánto le pondrá? 700. La idea es que ustedes tienen que saber cuánto volumen viene en una unidad de plasma. Eso lo tendrán que preguntar en el banco de sangre donde ustedes están laborando. Normalmente en el hospital, en salud, las bolsas vienen entre 180 y 200 mililitros. Como a veces 3 o 4 bolsas es suficiente. ¿De acuerdo? No hay que un estándar de, oye, le ponemos 6 bolsas, porque antes hacía 6 bolsas para todo. No. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tienen que ponerse 10 mililitros por kilo y lo calculan según el volumen de cada bolsa de plasma. El plasma contiene factores de coagulación.
Con lo cual van a poder revertir eso. ¿En cuánto tiempo van a poder revertir eso? Hasta en 4 horas. Con lo cual, ¿el paciente puede seguir sangrando en 4 horas? Sí. Entonces, ¿qué tratamiento le van a poner? ¿Qué dice en la lectura que les he enviado, que les he dicho que lean? No han leído. Que localicemos el sangrado. ¿No? No. No, el tratamiento, perdón. Sí. ¿Cuándo es su examen? ¿2? En semana y media. Porque esa semana está la mitad. Ya se acabó. Hoy día ya se ha acabado. En semana y media tienen que aprender un montón de cosas. No han leído. Ustedes verán. Entonces le tienen que poner crioprecipitado. ¿Qué es el crioprecipitado? ¿No han leído? Es un concentrado de factores de coagulación. Eso existe y es un medicamento en el cual, según el INR y el peso del paciente, se estima cuántos factores de coagulación necesita el paciente para normalizar todo en media hora, 40 minutos. Entonces, ustedes le ponen el precipitado y todo se ha corregido. Está en la lectura, ¿de acuerdo? Y se puede poner en pacientes inestables solo, ¿de acuerdo? Pero lo del plasma y demás, si no tenemos esa opción, es una cosa válida. Le quitan la warfarina como su colega, le ponen plasma y le ponen... ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso podría corregir eso. Vale. Entonces, están atendiendo la situación de emergencia del paciente. ¿Ustedes están seguros que el paciente tiene hemorragia digestiva alta? Ya. Pero, por ejemplo, ¿dónde rota usted, doctor? Vale. Si los intravenosos que son amor, van a ver a su paciente. ¿En cuánto tiempo van a hacer la gastroscopia? Te van a demorar unas horas, ¿verdad? Entonces, en unas horas no podemos saber que el paciente tiene una hemorragia digestiva alta, ¿verdad? Ustedes van a trabajar en base a la sospecha diagnóstica, como muchas cosas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué cosas pueden hacer que su sospecha diagnóstica se eleve? Es decir, oye, yo tengo sospecha que tiene hemorragia digestiva alta. Si le hago esta prueba, el paciente tengo más posibilidades de que tenga hemorragia digestiva alta. ¿Qué van a preguntar en la historia clínica? ¿Qué van a hacer en la física? ¿Qué le van a pedir en laboratorio? Vale, puede haberlos utilizado, pero mucha gente los utiliza y no necesariamente está asociado que digas, bueno, o sea, que el que uses no quiere decir que ahora vengas con hemorragia digestiva alta, ¿no? De hemoglobina. Pero puedes tener anemia baja por enfermedades crónicas. Eres un enfermedad crónico y el que vengas, por eso no quiere decir que tengas hemorragia digestiva alta. La endoscopia, estamos hablando preendoscópico. Preendoscópico. Si tiene un antecedente de hemorragia digestiva alta, no de úlceras. Porque si tienes antecedente de hemorragia digestiva alta, tienes una alta probabilidad de volver a hacerla en el transcurso del tiempo. ¿De acuerdo? Eso es una cosa importante que tendrían que preguntar en la historia clínica. ¿Qué más, doctor? Ya, vamos a, cirróticos es importante, pero vamos a hablar de no variciales en este momento. Los AINES pueden estar en relación, pero la mayoría de pacientes que toman AINES no hacen hemorragia digestiva, ni nefritis intersticial, ni nada de esas cosas. ¿Qué van a hacer en la exploración física con el paciente, con sus dedos? Van a hacer un tacto rectal. ¿Por qué? Porque si, para corroborar que tenga melena. ¿Saben que el paciente tiene melena? ¿Pero lo saben ustedes? No. Tienen que comprobarlo. Entonces tienen que hacerle un tacto rectal al paciente. Si le hacen un tacto rectal, comprobarán que tiene melenas. ¿Cuántas veces? Bueno, hace un par de meses, un par de amigos casados me llaman a las 3 de la mañana. Yo no contesté. Pero porque su hijita en las heces habían salido oscuras. Y habían buscado en internet y decía melena, está tu hemorragia. Ya tenía 3 años. Entonces al final fueron y vieron las heces y pues eran rojas, no había la niña de todo chicha morada, ¿verdad? Entonces ustedes no pueden saber que el paciente tiene melenas. ¿Cómo hacen el tacto rectal? Yo normalmente lo que hago, porque yo todavía sigo haciendo tactos rectales, pongo en una gasa, pongo el guante y los parso. Cuando los parsa se queda mejor el color, porque a veces se queda verde, realmente no son melenas, ¿de acuerdo? Entonces tienen que hacer un tacto rectal. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Laboratorios?
el hemograma da hemoglobina baja, pero eso puede ser por muchas cosas. Entonces, en este cuadro les pueden resumir, porque estamos en la parte diagnóstica. Ustedes están haciendo la aproximación a su paciente que acaba de ingresar por su trauma. ¿De acuerdo? No saben qué tiene. Entonces dicen, yo tengo la posibilidad de que sea una hemorragia estiválida. Vale. Oye, ¿tiene melena en exploración física? Si es que tiene melena confirmado, es un 98% de probabilidades de que el paciente sí tenga una hemorragia estiválida. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia anatómica entre alta y baja? Muy bien. Entonces, luego, si tengo una relación urea-creatinina, lo que pasa es que en Estados Unidos se utiliza el boom, la relación urea-creatinina sería 60, porque el boom es casi el doble que la urea, mayor de 60. Si es que tengo una relación urea-creatinina de 60, es 93%. ¿Por qué? Porque cuando la sangre se deglute a través de la vía gastrointestinal, se absorbe. Normalmente en la sangre está la hemoglobina, y eso como tiene grupo M, tiene mucho nitrógeno. Entonces el nitrógeno entra al ciclo de la urea. Entonces el ciclo de la urea, el paciente no es que tenga falla renal, es que la urea comienza a procesarse, perdón, el nitrógeno comienza a procesarse a través de urea, y la urea comienza a subir. Y tienes una relación urea-creatinina mayor a 60. O sea, tienes una urea de 100 y una creatinina que tiene un paciente, una creatinina que tiene 1. Eso es una relación tan grande que habitualmente es porque el paciente tiene hemorragia estiválida. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden pedir una urea-creatinina, y si tiene una relación urea-creatinina alta, digan, no va a decir que sí tenga hemorragia estiválida. Los puede orientar. Si la tiene, 93% de posibilidades de que sí la tenga preendoscópica. Tiene historia previa de hemorragia estiválida, upper gastrointestinal bleeding. Entonces, si tiene hemorragia estiválida antes y ahora vuelve a tener hemorragia estiválida, la posibilidad seguro que les ha vuelto el paciente también es altísima. Es muy probable que la tenga más que la baja. ¿De acuerdo? Si tiene melena subjetiva, me ha dicho que tiene melena. No lo he comprobado por X motivo, qué sé yo. Soy alérgico a los guantes, entonces no le puedo hacer un tanto porque no me puedo poner un guante, no lo sé. Pero si lo ha tenido melena subjetiva, si realmente dicen que es color carbón, tiene alta posibilidad. ¿De acuerdo? Y lo otro es colocarle una sonda nasogástrica. Probablemente ustedes hayan visto pacientes de emergencia que tienen sondas nasogástricas, ¿verdad? ¿Lo han visto? Entonces, que dice que tiene un lavado por sonda nasogástrica positivo. ¿Qué significa que tenga un lavado por sonda nasogástrica positivo? ¿Qué significa, chicos? Vamos. ¿Qué van a hacer con el paciente? ¿Qué van a hacer con el paciente? ¿Qué le vas a decir al licenciado o a la licenciada para comprobar eso? Le vas a poner a través de la sonda aquí agua. ¿Cuánto? 200 mililitros, aprox. Y luego, ¿qué van a hacer de un ratito? Aspirar. ¿Y qué tiene que salir? Pero si sale sangre, es positivo. ¿De acuerdo? ¿Qué posibilidad tiene? ¿Y el 11%? Con la sonda nasogástrica generaste una lesión. Vale, muy bien. La colocación de sonda nasogástrica, doctores, es el procedimiento más molesto que se describe en el área de emergencia, más que poner un catéter central. Es muy molesto, la gente le incomoda demasiado, con lo cual pasar la sonda probablemente pueda ser un poco traumático. Y si ustedes pueden desgarrar un poco, la sangre puede deglutirse y ustedes pueden lavar y puede salir sangre. ¿Quién es el que tiene hemorragia estiválida? 11% de falsos positivos. ¿De acuerdo? Entonces, es una cosa que podrían hacer, pero no necesariamente, pero tienen casi 90% de posibilidades. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes cuando viene el paciente y sospechan de hemorragia estiválida en la parte diagnóstica, le van a hacer un tacto rectal, van a preguntarle por melenas, van a preguntar si el paciente tiene hemorragia estiválida y van a preguntar por la relación urea-creatina. Van a hacer urea. ¿De acuerdo? Y van a decir, oye, pues todas estas cosas orientan a que el paciente sí tiene una hemorragia estiválida. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué cosas me alejarían de que sea alta y sea baja? ¿De acuerdo? Que tenga coágulos en las heces. Si tiene coágulos en las heces, usualmente es baja. Es casi siempre baja. Coágulos en las heces. Que tenga una historia previa de lower gastrointestinal bleeding. Pues si tiene eso, lo más probable es que lo que le haya pasado sea por hemorragia baja. ¿De acuerdo? Que no tenga melena subjetiva. Si no tiene melena, pues es mucho más probable que sea baja, evidentemente. Y lo otro es un lavado por sonda nasogástrica.
que es 51%. ¿Qué significa negativo? Le han puesto agua y ¿qué ha salido? No ha salido sangre. Bueno, o sea, no es tan... Ya. ¿Cuánto sale? 51%. O sea, es una moneda al aire, ¿verdad? O sea, no sirve para nada, ¿verdad? Ok, entonces el problema es que aquí, el problema es de las definiciones. Esto es un problema de definiciones. Ustedes, yo les pregunto, ¿qué es negativo? Y me dicen, pues le pongo agua y sale agua. El problema es, justamente les he dicho, ¿cuál es el nivel de Marx-Estival? Ángulo de Reynolds. Eso es pospilórico. Segunda porción de duodeno, tercera porción de duodeno, ¿verdad? El agua de la sonda nasogástrica, ¿qué evalúa? Que haya sangre, ¿dónde? En el estómago. Estamos evaluando el duodeno. ¿Podría tener una margestiva alta duodenal? Entonces, ¿cómo sabemos que no tiene margestiva alta? No podemos saber. ¿Ustedes qué tendrían que saber o qué tendría que salir a través de la sonda para que sepan que el duodeno está impecable? ¿Qué cosas se secretan en el duodeno? Miren, si ustedes, por alguna razón, el paciente tiene el pasaje de bilis a través del píloro y vuelve al estómago, y si ustedes agarran y aspiran bilis sin sangre, entonces quiere decir que el duodeno está limpio. Eso sí sería una definición adecuada de lavado por sonda nasogástrica negativo. Ahí las probabilidades probablemente sean 100%. Pero el problema es que casi nunca ponemos una sonda postpilórica ni a veces vuelve la bilis. Entonces, el problema es la definición. Y cuando ustedes les sale solamente agua, solamente pueden ver la cavidad gástrica. Duodeno, no se puede. No se puede. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿ustedes han visto pacientes con margestiva alta en emergencia? ¿Alguno ha visto? ¿Cómo no ha visto nadie? ¿Nunca han visto? Bueno, acá la pregunta es, porque antes se hacía, ¿se le coloca o no se le coloca sonda nasogástrica al paciente? Por ejemplo, por lo que dice, la literatura dice que no. Este paciente que hemos visto, paciente que está taquicárdico, hipotenso, deforético y demás, ustedes sospechan que tiene margestiva alta, ¿verdad? ¿Le van a poner una sonda nasogástrica? Es un procedimiento muy doloroso, ¿de acuerdo? Si leen la lectura, dice que no se debe hacer, pero vamos a hablar de los matices. Si yo, por ejemplo, le pongo una sonda nasogástrica porque tengo dudas, ¿de acuerdo? Y sale sangre, ¿he comprobado que tiene margestiva alta? Sí, ¿no? Es muy probable. ¿Le voy a hacer la endoscopia? ¿La gastroscopia? Tiene que hacerle, ¿no? Porque tiene que hacer una gastroscopia, porque tiene que es tratamiento y de diagnóstico, la gastroscopia. Sale negativo, solamente solo agua. ¿Le voy a hacer la gastroscopia? Tienes que hacerle. O sea, no define nada. ¿Por qué? Tal vez tiene melenas, esta torretal tiene melenas. ¿Tienes que hacer la gastroscopia? Por supuesto que tienes que hacerle. Entonces, ¿de qué te sirve la sonda nasogástrica? Si la gente dice que no se debería colocar sonda nasogástrica porque es doloroso, puede darte falsos positivos, no contribuye en nada, igual vas a hacer una endoscopia al paciente. Pero hay situaciones en las cuales yo sí le pondría sonda nasogástrica a un paciente. ¿De acuerdo? Pero esto va mucho en el lado de críticos, pero les puede orientar. Ustedes están por emergencia y van a ver pacientes con sospecha de margestiva alta, porque no lo hemos confirmado todavía, y les dice, y deciden si le van a poner una sonda nasogástrica. La idea es que, ¿en qué pacientes sí le pondría? Hay dos grupos de pacientes que yo les pondría. Primero, los que están sangrando mucho. ¿Por qué? Si está vomitando mucho, ¿qué puede pasar con el paciente? Se puede broncoaspirar. Y ustedes cuando tienen cualquier paciente quirúrgico con vómitos por un ilio o por una obstrucción intestinal, le ponen una sonda para descomprimir el estómago y que deje de vomitar, ¿sí o no? Lo mismo, el estómago se puede comenzar a llenar de sangre y la idea es que puede vomitar. Ahí le podría favorecer al paciente colocar una sonda nasogástrica. ¿De acuerdo? Ahora, yo a veces he tenido pacientes con los cuales he estado súper mal chocados con margestiva y hemos conseguido que, por ejemplo, venga el endoscopista rápidamente a hacer la gastroscopia. Entonces, como va a venir rápidamente a hacer la gastroscopia, ¿cuál es el objetivo del endoscopista? Entrar, ver toda la cavidad gástrica y donde está la lesión, hacer probablemente inyectoterapia, ¿verdad? Si está lleno de sangre, ¿va a poder ser...? No. Siempre se quejan de esto los gastroenterólogos.
oye, examen completo porque no estaba preparado el paciente, ¿verdad? Entonces, ustedes, los pacientes que están muy bien, yo agarro y les pongo la sonda, les hago lavado. Entonces, limpio con agua, y saco toda la cantidad de sangre que se pueda para que entre el endoscopista y pueda ver. ¿De acuerdo? Pero sería valor. ¿De acuerdo? Y el tercero es para hemorragia digestiva baja, no alta, baja. Muy bien, porque esto te da 50%. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico? ¿Cuál es el procedimiento para diagnosticar hemorragia digestiva baja? Tomografía con contraste. ¿De acuerdo? O sea, ustedes en una hemorragia digestiva baja, la colonoscopia no digan absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, primero que no está preparado el paciente. Estamos hablando de los agudos, no de los crónicos. Los crónicos son otra cosa, tienes que prepararle. Pero normalmente con los agudos tienes que hacerle angiotécnica. Entonces, ves por dónde está saliendo el contraste, dónde está jugando. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo dudas diagnósticas, oye, este ha tenido hemorragia digestiva baja hace tiempo, pero ahora viene con un poco de merenas, no está claro, se ha anemizado, está inestable. ¿Le voy a hacer una angiotécnica? No lo sé. Bueno, pues ponle una sonda, al menos, y si le pongo la sonda y le hago un lavado y no sale nada, al menos he quitado el 50% de posibilidades de que sea alta. Ya. Ya no te esperes al endoscopista porque en 3 horas ve haciendo una tomografía con contraste, porque tal vez es baja. Entonces, lo puedes hacer. Entonces, en protocolos hospitalarios para ver hemorragia digestiva baja, que son muy frecuentes, se puede hacer esto, se puede colocar zona nasogástrica. ¿De acuerdo? En esos tipos de pacientes. En general, en los pacientes estables con hemorragia digestiva alta, no vale la pena colocarle zona nasogástrica. No vale la pena, porque van a tener que hacerles ustedes la endoscopia igual. ¿De acuerdo? ¿Dudas? En cuanto a la estadística, el sangrado digestivo alto, 90% es no varicial. Y la mayoría de estos son ulcerosos. ¿De acuerdo? En cambio, las hemorragias digestivas bajas suelen presentarse sin compromiso hemodinámico, son más estables, tienen mayores niveles de hemoglobina a su llegada y requieren menos derivados. En general, los que entran a la UCI, los que están graves, o los que hay que preocuparse sobre todo, son las altas. Las bajas casi nunca. Yo solamente, a ver, en el seguro yo estoy como 8 años y solamente he visto un paciente con hemorragia digestiva baja en la UCI. Uno. Altas tenemos cada 2 semanas. Siempre los pacientes llegan. Pero bajas, casi. ¿De acuerdo? Lo primero, ABCD. Acá también hay una cosa que ustedes pueden sugerir, tal vez estamos su residente y demás, entre shock trauma y demás el paciente. Igual que en cetoacidosis. Entonces les he dicho que no tienen que intubar al paciente, ¿verdad? Les he explicado. Pues en la alta también hay que tener mucho cuidado, porque como están muy chocados, si están hipovolémicos, porque el paciente chocado es el que va a tener bajo nivel de conciencia y va a estar vomitando mucho. Es el que van a decidir ustedes intubar, el otro no. Si ustedes deciden, oye, vamos a intubarlo, ojo, porque si no está resucitado el paciente, es decir, si no le han ustedes puesto cristaloide, sangre o lo que sea, y está hipovolémico profundo, ustedes le van a poner una sedación, fentanilo, ketamina, etomidato, lo que guste, y el paciente se va a hundir en la miseria y se va a morir. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Antes, al paciente tienen que ponerle sus 2 o 3 vías, pasarle cristaloide, sangre, lo que quiera, y luego de eso aguantar un ratito y luego de que está un poco resucitado, ¿de acuerdo? Y lo podrían intubar sobre todo para proteger vía aérea. Si leen el artículo que les he enviado, la mayoría de pacientes que se mueren, no se mueren por hemorragia digestiva. Que ingresan por hemorragia digestiva alta, no se mueren por hemorragia digestiva alta, se mueren por complicaciones asociadas, entre ellas es broncoaspiración o complicaciones de sus enfermedades, sus comorbilidades, el cirrótico, el cardiópata que lo resucita mucho, el renal que acaba congestionado, cualquiera de esas cosas. ¿De acuerdo? Son complicaciones de sus comorbilidades. Muy bien. Entonces, siempre evitar el shock. Hemos hablado del shock hipovolémico, de la relación entre el aporte y la demanda de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tratar de llevar oxígeno a todas las células del cuerpo. Tienes que evitar el shock. Al paciente, ¿qué cosa está perdiendo? Sangre, no tiene glóbulos rojos. Entonces, en teoría, ¿le van a poner ustedes cristaloides? No deberíamos. Los cristaloides, además, tienen un problema. ¿Qué cosa produce un cristaloide en exceso? Acidosis hiperclorémica. ¿Cuál es la triada de la muerte en los pacientes que están sangrando? En los politraumatizados. Hipotermia, coagulopatía y acidosis. Entonces, si un paciente está sangrando, tú quieres que su coagulación esté adecuada para que el paciente se coagule, ¿verdad? Si
Si ustedes le ponen un montón de cloruro sódico, ¿se va a hemodiluir o no? Los factores de coagulación van a bajar en su concentración y va a ser coagulopatía. Además, si ustedes le ponen mucho cristaloide, yo digo que tengan que poner inicialmente, pero si le pones demasiado, va a ser acidosis hiperclorémica. Y la acidemia también contribuye a la fibrinolisis. ¿De acuerdo? Entonces, al paciente, en teoría, cristaloides no deberíamos ponerle. O sea, no debe ser nuestro actuar inicial, salvo que esté muy chocado y tengan que resucitarlo inicialmente. ¿Ustedes qué cosa le van a poner? Sangre, hemoderivados. ¿De acuerdo? Tienen que ponerle sangre. Si el ha perdido sangre, tienen que ponerle sangre. No tienen que poner otra cosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿a partir de cuánto le van a poner sangre? De 7, ¿verdad? Es lo que dice. ¿De dónde viene eso? Este es un estudio, este es el estudio que sale en 2013 en New England, y lo que hacen es eso. Miren, acá en este grupo de... ¿Ven la flecha? No, no. Ahora sí se ve, ¿no? Este es el grupo de estrategia restrictiva. ¿Qué significa restrictiva? Solo le voy a pasar sangre a los pacientes que tienen hemoglobina menor a 7. Estrategia liberal. Oye, ¿sabes qué? Pásale por si acaso. Tiene 9, pásale. Miren, cuando ustedes ven la cantidad de unidades transfundidas, a los pacientes con estrategia restrictiva les pasan 670 y en el otro le pasan 1638. Evidentemente entre plasma, plaquetas y demás. La cantidad de cristaloides que les pasan, miren, esto siempre se ha criticado. Miren cuánto le pasan de cristaloides en 72 horas. 5,5 litros. Ya no estamos en esas épocas. ¿De acuerdo? Entonces son 440 pacientes por lado. Miren esto de acá. Entonces, esta es una tabla de supervivencia de 0 a 100. Como no se nota mucho la diferencia, la hacen acá más cortita de 90 a 100. Los pacientes con estrategia liberal sobreviven 91%, mientras que los pacientes con estrategia restrictiva sobreviven 95%. En general, el overall es mejor en los pacientes con estrategia restrictiva. Es decir, cuando tú no le pasas tanta sangre a tu paciente, se muere menos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué puede pasar eso? Y bueno, y acá ven, si ven, los que más se benefician son los cirróticos. Que cuando hablemos de hemorragia varicial hablaremos un poquito de los cirróticos. Los hemoderivados son como cualquier medicamento, tienen efectos adversos. Tienen efectos adversos de, por ejemplo, sobrecarga hídrica. El paciente puede hacer edema pulmonar, acabar intubado, demás. Tienen inmunomodulación. Los pacientes que son politransfundidos tienen alteraciones en la inmunodepresión porque tienen más riesgo de enfermedades bacterianas. Los pacientes se pueden morir por neumonías. Los pacientes, sobre todo el plasma, como también es muy inmunomodulador, también puede activar la inmunidad y puede hacer lo que se llama TRAL. No sé si lo han escuchado, pero TRAL significa injuria pulmonar, lung injury, transfusion associated. Transfusion associated lung injury. Entonces, hace lesión pulmonar asociada a la transfusión. Simplemente por inmunidad, el paciente hace lesión pulmonar y acaba intubado. Entonces, hay pacientes que pueden complicarse simplemente por transfundirlos. Entonces, eso de las estrategias de transfundir porque tiene 9, por si acaso pásale, para todas las enfermedades es mal. Los pacientes no deberían transfundirse tan a la ligera. ¿De acuerdo? Entonces, 7 es el punto de corte. Y cuando lean el artículo que les he enviado, hay alguna cosa que está alterada y está mal interpretada en uno de los cuadros. Pero en general la idea es 7. ¿De acuerdo? Entonces, a este paciente, ¿le van a pasar sangre? Yo siempre les pregunto con truco, ¿verdad? Entonces, ¿le van a pasar sangre? Sí, muy bien. ¿Por qué? Está inestable. Entonces, es que es muy difícil. Este artículo es muy razonable porque hay que transfundir poco, que es la idea general. Pero como en todo tiene sus matices. Entonces, imagínense, yo soy el paciente que llega con ustedes por consultorio de emergencia de guardia. Estoy súper pálido, y les digo, por favor, estoy haciendo melenas. Entonces, ustedes me toman y tengo una hemoglobina de 6,8. Pero me dicen, a ver, párese. Yo agarro, me levanto, camino, doctora, ¿cómo está? Me toman la frecuencia cardíaca, estoy en 60, presión arterial normal, tenemos 6,8 hemoglobina. Entonces, ¿estoy hipovolémico?
No, tendré una anemia eubolémica, o sea, una anemia dilucional. Tal vez estoy sangrando porque tengo una úlcera gástrica y un cáncer, un Bormann, no sé qué. Y tal vez estoy goteando, sangrando. Pero estoy volviendo a tomar líquidos, mi cuerpo estoy estable. ¿Me van a transfundir? ¿Lo necesito? Probablemente me lleno. Estoy bien de la cabeza, estoy con buena diuresis, me lleno capilares, ¿no? Es diferente. Este paciente está con 130 latidos, taquicárdico, diaforético, con 7,5 de hemoglobina. O sea, imaginaos para ser más extremos, tiene 7,1. No me van a decir, no lo voy a transfundir, porque aquí no tiene 7. Ustedes le van a pasar 500 mililitros de cristaloides. ¿Van a hemodiluirlo o no? ¿La siguiente hemoglobina cuánto va a estar en 2 horas? ¿Más bajo o no? ¿Van a tener que transfundirlo igual o no? Y si tuvieran 9 y viene así con 140 latidos y demás, hipotenso y demás, ¿no lo van a transfundir? Tienen que transfundirlo. Su paciente está sangrando activamente. Es diferente un paciente estable que un paciente inestable. Entonces, eso de 7 hemoglobina es adecuado para la gran mayoría de pacientes, pero como todo hay que individualizar. O sea, no hay que colocar sonda nasogástrica para la mayoría de pacientes, pero algunos sí se colocan. Oye, hay que ponerle cristaloides 2 litros, 30 mililitros por kilo a todos. Ojo, la mayoría en general va bien, pero otro grupo habrá que individualizar. Entonces, las guías están hechas para, yo no digo que ustedes, para médicos que están todavía sin tanto conocimiento y no digo que yo tenga mucho conocimiento, pero para, en general, médicos que van a atender a pacientes en general y no puede pasárseles nada. Entonces, la idea general de todas las guías es lo que deberían hacer en general con todos los pacientes, pero todo es individualizado. Entonces, ¿este paciente lo van a transfundir? Tienen que transfundirlo, pues. No podrían no transfundirlo. Porque le van a pasar un litro de cristaloides y la siguiente va a tener 6,9, igual lo van a transfundir. Y le van a haber hecho un poco más de daño. ¿De acuerdo? Entonces, en general la idea es hemoglobina de 7,6, pero es individualizable. ¿Vale? Luego, ¿qué otro tipo de hemoderivados hemos hablado? Plasma. El plasma es una cosa que podrán transfundir cuando tienen paciente INR prolongado. Los pacientes que tienen INR, sobre todo prolongado, son los cirróticos, ¿verdad, doctora? Los cirróticos porque tienen disfunción hepática y normalmente en la disfunción hepática, luego lo veremos en la clase de bajo nivel de conciencia, deja de producir proteínas. Y entre las proteínas son los factores de coagulación. Y la vida media de los factores de coagulación usualmente es, algunos dura hasta 2 días, porque factor 2, pero los demás tienen menos de 20 horas de vida media. Entonces, como el hígado ya no produce todo, comienza a alterarse el INR porque la vida media de los factores de coagulación se agota. Entonces, el plasma se lo podremos pasar a ellos. Lo de los gastroenterólogos siempre es una pelea. Dentro de todo lo buena gente que son ellos, siempre dicen, oye, tiene que tener un INR menor a 1,5 para transfundir, para hacerle el procedimiento al paciente. Lo cual es complicadísimo en los pacientes con cirrosis, porque no se puede. No se puede. Entonces, eso es un poco alterado, porque no hay otras formas de ver coagulación. Pero una cosa que sí deberían ustedes medir en su paciente con cirrosis y sangrado digestivo es el fibrinógeno. Porque el fibrinógeno, ¿han visto fibrinógeno? ¿En el seguro? El fibrinógeno, dosaje de fibrinógeno. El fibrinógeno normalmente es 150 miligramos por decilitro. Y el fibrinógeno va a fibrina y la fibrina forma el coágulo, ¿verdad? El problema es cuando no tienes fibrinógeno suficiente porque tu hígado no lo ha producido, entonces no puedes formar coágulo. Y como hay siempre lisis y hiperfibrinogenia y demás de todos los pacientes, el problema es que se puede agotar el fibrinógeno. El fibrinógeno es un factor muy importante para haber sangrado. Si a ustedes les falta fibrinógeno, ahí sí tienen que ponerle crioprecipitado, ¿de acuerdo? Porque ahí sí hay altas concentraciones de fibrinógeno. Eso debería ser más valorable que el INR, ¿de acuerdo? Luego está lo de las plaquetas. Ustedes le pueden pasar a sus pacientes plaquetas si es que tiene 50.000 o menos, deberían pasarle plaquetas. La vida media de las plaquetas va a ser 4 a 6 horas, con lo cual si le van a hacer un procedimiento, lo van a operar, tiene que ser periprocedimiento. No puede ser, oye, le paso ayer, le hago un control hoy día y lo operas por la tarde. Eso no tiene ningún sentido. Tiene que ser intraprocedimiento, ¿de acuerdo? 50.000 es un valor normal, salvo que el paciente tenga 70.000 y tenga otras patologías. ¿Qué otras patologías generan disfunción plaquetaria? ¿Ah? Puede ser.
Pero en general no está, en coagulopatía asociada a sepsis no está asociada a otra utilización que esté sangrando diario. Pero podría ser. ¿Qué más? Los renales. ¿Los renales tienen o no tienen disfunción planetaria por la urea? Sí, porque tienen incapacidad de asociar factor de von Willebrand a endotelio. Entonces, eso podría mejorar si ustedes le ponen desmopresina. La desmopresina mejora la asociación de von Willebrand además, pero si no la tenemos, tendrá que pasarle plaquetas. O sea, porque más que tenga 150.000 plaquetas, el paciente no quiere decir, o tenga 100.000 plaquetas, no quiere decir que el paciente no tenga disfunción plaquetaria. Y lo otro es si el paciente utiliza antiagregantes, ¿no? Si le ponen aspirina o clopidogrel, ¿puede tener disfunción plaquetaria o no? Si tiene disfunción plaquetaria, pues tendrá que pasarle plaquetas, por si acaso. ¿De acuerdo? Entonces es ahí, es eso. Inclusive los cirróticos. Los cirróticos tienen hiperesplenismo, y por el hiperesplenismo tienen secuestro plaquetario, ¿verdad? Entonces tienen plaquetopenia. Pero las plaquetas, los cirróticos usualmente tienen macroplaquetas, y tienen plaquetas hiperfuncionales, con lo cual no es que tengan disfunción de toda la actividad plaquetaria. Entonces eso pasar las plaquetas así nomás, también los puede llevar a hacer efectos trombóticos, porque los cirróticos tienen asociado como complicación trombosis portal. Entonces eso puede complicarlo. Vale, entonces, ustedes han recibido a su paciente por emergencia. Han hecho una historia clínica y han pedido laboratorios y han explorado al paciente para hacer una sospecha diagnóstica, ¿verdad? Después de la sospecha diagnóstica han iniciado la resucitación. Le han puesto cristaloides si creen que es conveniente. Si no, le han pasado distintos tipos de hemoderivados y saben qué tipos de hemoderivados le han puesto. Si le han puesto sangre, si le han puesto plasma, si le han puesto precipitado, si le han puesto complejo protrombínico o demás. ¿De acuerdo? Estamos claros. Ya, después de eso el paciente es estable y viene el gastroenterólogo y le hace una gastroscopia. ¿De acuerdo? Muy bien. Perdón, antes de que le haga la gastroscopia, ustedes tienen que saber cómo se estratifica el paciente. ¿Cómo se estratifica el paciente? ¿No? ¿Qué escalas? El ROCAL es endoscópico, es un ROCAL preendoscópico, pero está poco validado. ¿Qué escala conoce? Glasgow-Blatchford, ¿de acuerdo? Y el AM65, ¿de acuerdo? ¿Por qué no es necesario que sepan la escala de memoria? Yo nunca les voy a preguntar eso, pero tienen que saber que hay escalas que tienen que tenerlas en su celular para poder ver. ¿Para qué es importante esta escala? ¿Por qué? Porque ustedes probablemente van a estar en emergencia y tal vez en su centro de salud. Cuando estén en su centro de salud, va a venir un paciente que tiene melenas, pero está estable. Si está inestable, evidentemente lo van a mandar al hospital. Pero si ustedes en el hospital de emergencia, ¿qué le van a decir? Oye, mi paciente tiene sangrado digestivo, una posibilidad, tiene melenas claras, evidentemente las he visto, y tiene antecedente de hemorragia digestiva alta. Pues va a tener una hemorragia digestiva alta. ¿Lo voy a mandar a su casa o se va a quedar hospitalizado? Entonces la puntuación te ayuda a esto. Cuando tienes un AM65 de 0 o un Blatchford de 0, ¿de acuerdo? Cualquiera de estos de acá, en general el paciente tiene bajo riesgo de ¿qué? A partir de ahora en la clase, doctores, doctoras, de lo que vamos a hablar es de resangrado, ¿de acuerdo? El paciente ya sangró o está sangrando, pero lo que yo quiero saber es si va a continuar sangrando o va a resangrar. Y todo lo que yo voy a hacer es para identificar a pacientes que tienen este riesgo para poder implementar medidas, o si no lo tienen, como su riesgo es muy bajo, lo voy a mandar para su casa para que no se quede hospitalizado, no se sobreinfecte con una neumonía, no haga una escala porque sea en una cama, o no pase cualquier cosa y no ocupe una cama para otro paciente que la necesite, con lo cual tengo que mandarlo a su casa. Si el paciente tiene 0 de score, usted puede ir a su casa y le dice, señora, aquí tiene su cita, o señor, tiene acá su cita de consultorio para gastroenterología para que lo programen para eso. Porque su riesgo de resangrar es bajísimo, no le va a pasar nada en su casa. ¿De acuerdo? Entonces, para eso tienen que saber ustedes que hay escalas, para que el paciente se vaya a su casa y no se quede y se complique en el hospital. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya viene el endoscopista y le hace la endoscopia. ¿De acuerdo? Entonces, agarra y ve una úlcera, que es lo más frecuente. Ve una úlcera y clasifica. ¿Cómo se llama la escala? ¿Y para qué diablos sirve la escala Forrest? Para ver resangrado, que es lo importante que estamos hablando de ahora. El sangrado activo son las escalas 1, que es sangrado a chorro y sangrado en napa.
que en los siguientes vaso visible y coágulo adherente. Estos también son sangrados que han pasado recientes. Sin embargo, el 2C y el 3 ya son pasados, ¿de acuerdo? O muy coagulados. Entonces, ¿cuáles son los scores que tienen alto riesgo de sangrado? El 1, que es sangrado activo, 1A, 1B. 2A, 2B. Cuando ustedes ven esta línea, acá, ven que los riesgos de resangrado son sobre el 20%. Eso es alto. Los demás tienen un riesgo menor al 10% de rebleed. Entonces, yo cuando la gastroenterólogo le hace la gastroscopia, les va a decir, tiene una úlcera 2B. Automáticamente ustedes le dirán, como tiene alto riesgo de resangrado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revisarlo otra vez. ¿Cuándo? En 24 o 48 horas. Ustedes tendrán que reprogramarlo así. No es que ya, no. El paciente tiene que entrar a revisión, porque si no va a comenzar a sangrar otra vez y se les va a chocar otra vez. Lo importante de la clasificación ya endoscópica es esto para ver que el paciente no resangre. Todo tiene que ver con que el paciente no vuelva a sangrar en 48 horas y se acabe muriendo porque ha vuelto a sangrar. ¿De acuerdo? Porque ya está controlado. Lo importante es esto. ¿De acuerdo? Entonces, preendoscópico, ustedes hacen ciertos scores para mandarlo a su casa porque tiene bajo riesgo de resangrado o de sangrado, y endoscópicamente ustedes hacen el FORRES. Y el FORRES les va a permitir saber si el paciente va a resangrar o no. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si va a resangrar, tienen que volver a ver. ¿Cuáles son los otros factores de riesgo para resangrado? Pues si está evidentemente sangrado activo es una úlcera 1A y 1B. Una úlcera mayor a 2 centímetros. Una úlcera duodenal posterior. Las úlceras duodenales son malísimas. Las que se mueren en la UCI son las úlceras duodenales, porque esas no se controlan nunca. Tienen detrás de la úlcera duodenal la arteria duodenal posterior, y la arteria duodenal no para de sangrar. Eso casi siempre acaba en quirófano. Acaba en quirófano y al paciente le tiene que hacer un Whipple duodenal. Es un desastre el paciente. Casi siempre. ¿De acuerdo? Las duodenales son malas. Si has tenido resangrado, si estás con shock, si ingresas con shock al ingreso, ¿de acuerdo? Entonces, su paciente le han hecho el diagnóstico, le han hecho la historia clínica, han evaluado, le han puesto hemoderivados, cristaloides, tal vez no, lo han mandado a su casa si tiene un riesgo bajo, si no, se ha quedado hospitalizado, si se ha quedado hospitalizado, le han hecho la endoscopia, si le han hecho la endoscopia, han visto que el riesgo tiene de resangrado, ¿verdad? ¿Qué otros tratamientos le ofrecemos al paciente? ¿Qué más le ponen al paciente en cuanto a tratamientos? ¿Qué más, doctora? Eso es en varicela. Tranexámico es un inhibidor de la fibrinolisis, como el aminocaproico. Ambos lo que hacen es evitar que el coágulo, que tiene mucha fibrina, se lise y el coágulo se quede estable. Hay estudios de tranexámico en pacientes con trauma craneal, sangrado. En esos pacientes en pacientes con politraumatismo. En esos pacientes está totalmente demostrado que tenemos que poner el tranexámico porque sangra, se coagula, se desprende. Hay que ponerlos, ¿de acuerdo? En estos pacientes el problema de hemorragia digestiva alta, en el último estudio que salió hace 2 años, creo, hacen más trombosis venosa profunda, entonces, y no cambia el riesgo, entonces no deberíamos colocarles. En los pacientes con hemorragia intraparenquimatosa, por ejemplo, hace poco ha salido que sí deberíamos colocarle, pero es un estudio que no tiene mucha credibilidad. Pero hemorragia digestiva alta específicamente, no deberíamos. Hace más trombosis venosa profunda, ¿de acuerdo? ¿Inhibidores bombas? No lo estudio baja. Pero en alta, es que los bajas no se complican. El problema es los altos que están sangrados y se pueden morir. ¿Vale? IBPs, inhibidores de bomba de protones. ¿Por qué, doctor? Conocemos cuál es omeprazol, ¿verdad? Lo que habitualmente damos en el hospital. Han visto que todo, bueno, ojalá que no, pero muchos pacientes están con omeprazol en el hospital por el estrés. ¿Sí o no? Eso es una mala praxis. ¿De acuerdo? ¿Por qué le ponemos omeprazol? Para bajar el ácido gástrico. Y el ácido que produce con el coágulo lo disuelve. Entonces, si tienes un coágulo que se está formando en la cavidad gástrica, tienes mucho ácido, puedes lisar ese coágulo y entonces va a resangrar el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, los inhibidores de bomba de protones son una de las estrategias. ¿De acuerdo?
Entonces tú tienes que alcanzar pHs, no alcalinos porque es casi imposible en la cavidad gástrica, pero pHs menos ácidos, porque realmente la acidez de la cavidad gástrica es de 2. Entonces tienes que alcanzar pHs altos. Muy bien. Entonces, ¿cómo se da? Antes, bueno, había muchos protocolos hospitalarios en los cuales los inhibidores de bomba de protones no estaban protocolizados. ¿Por qué? Porque no cambiaban la mortalidad. La mortalidad en pacientes con congestión alta no cambiaba. La gente se moría igual. Lo que se tenía que morir y lo que no se moría no se moría. ¿Se daba inhibidores de bomba de protones? No, no se daba como caso. Ahora sí se da porque ha salido análisis y demás en los cuales sí cambia la mortalidad. Pero además de eso, sí lo que ha demostrado el inhibidor de bomba de protones es evitar el resangrado. Eso está demostrado hace mucho tiempo. Y de lo que estamos hablando es del resangrado. Los inhibidores de bomba de protones disminuyen el resangrado y ahora cambian la mortalidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la dosis que le tienen que dar al paciente de inhibidores de bomba de protones? ¿Cómo han visto que le ponen? ¿Han escuchado o leído? Porque no han visto, han dicho que no han visto pacientes. ¿Cómo le ponen? ¿Ah? No. Riesgo de endovenoso. ¿La ampolla de cuánto es? De 40 miligramos. La dosis de carga es de 80, le tienen que poner 12 en golpe. ¿De acuerdo? No, perdón. Estoy equivocado. ¿A qué paciente? La primera pregunta es, ¿a qué pacientes le van a poner inhibidores de bomba de protones si disminuye el resangrado? A los que tienen alto riesgo de resangrado. ¿Cuáles son los altos riesgos de resangrado? Estos. A esos pacientes tienes que ponerle alta dosis de omeprazol. Entonces ahí sí le vas a poner un bolo de 80, o sea, el 1A, 1B, 2A, 2B. Y luego de eso le vas a poner omeprazol a dosis altas. ¿Cuántos omeprazol a dosis altas? Lo que ustedes quieran. Cada 12, cada 6 o cada 8. Da igual, los estudios son muy dispersos. Entonces ustedes le van a poner eso. Si tiene una úlcera 12 o 3, no, le van a poner solamente cada 24 horas y se acabó. Y a los de alta dosis le van a poner esas dosis por 3 días. A partir del tercer día, si no ha vuelto a sangrar, porque le van a haber hecho un control endoscópico, ¿verdad? Si ya no tiene sangrado, le pasan a cada 24 horas. Y si quiere, le pasan a Bioreal, porque ya no tiene riesgo, solo por 3 días. ¿De acuerdo? Así se ponen los inhibidores de bomba de protones en pacientes con alto riesgo para evitar el sangrado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más le van a poner al paciente? ¿Ah? No, pero no varicial. Una cosa que se le tiene que poner son procinéticos, ¿de acuerdo? Por lo que hemos hablado antes. La idea es que el paciente tiene que tener el estómago vacuo. Si le ponen ustedes, viene el endoscopista a las 6 horas y encuentra sangre, no va a poder hacer absolutamente nada. Y evidentemente los procinéticos, al vaciar el estómago, si es que, imagínense ustedes, que están con una hemorragia alta, quieren que cuando le hacen la endoscopia, lo sedan. El paciente está vomitando, tal vez. Tiene riesgo de broncoaspiración, se ocupa un turno en el centro de endoscopia. Entonces, lo ideal sería tener bien preparado a tu paciente para que el paciente no se exponga a muchos procedimientos que no son necesarios. Entonces, le ponen 4 horas antes, idealmente, procinéticos. ¿Para qué? Para que el paciente no tenga otro riesgo de sedación, de broncoaspiración y no ocupe el sitio endoscópico para otro paciente que también lo necesita. Entonces, es razonable, ¿de acuerdo? Porque todo eso es un costo. ¿Qué procinéticos conocen que le van a poner al paciente? Un procinético, ¿cuál conoce? Metoclopramida, un agonista dopamos. Entonces le ponen 10 miligramos endovenoso cada 6 horas, ¿de acuerdo? Y si no, ¿cuál es el otro que conoce? Un antibiótico, eritromicina. La eritromicina produce mucha diarrea, aumenta la motilidad gástrica. Se le ponen 250 miligramos por sonda nasogástrica cada 8. ¿De acuerdo? Entonces le ponen metoclopramida, eritromicina. Con metoclopramida es suficiente. Entonces eso le podrían colocar. ¿De acuerdo? ¿Qué otro tratamiento se puede dar en cirugía, en congestión alta? Cirugía. ¿De acuerdo? Porque si el paciente sigue sangrando y no pueden controlar el sangrado, el quirófano, no te queda otro. Tienen que abrirlo, ponerle puntos, se acabó el sangrado. ¿De acuerdo? Puntos transmisivos y ya está. Y eso es cuando el gastroenterólogo ya no puede. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, en resumen, han visto diagnóstico. ¿Cuáles son las probabilidades? Han visto estrategias de transfusión.
las partes contrarias a poner cristaloides en el paciente. Los efectos adversos de los tratados. Colocar o no colocar una sonda nasogástrica. ¿Cómo se estratifica un paciente? ¿Cómo se estratifica post-endoscopio? ¿Cuál es la importancia de hacer una nueva endoscopia? ¿Por qué poner inhibidores de protones? ¿Por qué poner prosinóticos? Todo. No hay cosa que no hemos tocado. ¿Ah? ¿Dudas? Bueno. Varicial. Un par de palabras sobre varicial. ¿Cuál es el tratamiento que dijeron ahí, doctoras, sobre hemorragia varicial? O octrótido, ¿verdad? Eso normalmente es lo que podríamos lograr. Sí, pero el tratamiento definitivo, ¿cuál es? Bandas, ¿verdad? Ligaduras, ¿verdad? Si ustedes no le ponen eso, el paciente tiene riesgo de resangrar alto en las siguientes horas, porque le van a poner octrótido a ustedes, pero al final no va. ¿Cómo funciona el octrótido de la somatostatina? ¿Cómo funciona el octrótido de la somatostatina? Doctora, ¿cómo funciona? ¿Está bien? Es correcto. Eso como evita el sangrado. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? Sí. A ver. Hipertensión portal. ¿Y eso? ¿Por qué se producen varices esofágicas? Porque este hígado cirrótico que ha vivido muy bien durante muchos años está hecho una pelotita. El flujo de la vena mesentérica inferior va acá. ¿Entra el flujo? Poco. La presión en la porta aumenta. Si la presión en la porta aumenta, la presión en la gástrica izquierda aumenta. Si aumenta la presión en la gástrica izquierda, aumenta la presión en las venas esofágicas. Si aumenta la presión en las venas esofágicas, como son venas, a partir de una presión portal alta que se redistribuye, la vena se va a dilatar, van a estar gorditas y se pueden romper. Y si está muy gordita, va a comenzar a sangrar. Porque tiene hipertensión portal. Cuando ustedes, en cambio, le ponen octrótido de somatostatina, ya no llega sangre al flujo esplácnico, llega menos, porque hay venoconstricción. Va a haber menos flujo en la porta. Si hay menos flujo en la porta, menos flujo para acá y menos flujo. Entonces la vena esofágica que estaba así, se hace más pequeña. ¿Tiene más presión en la vena? Menos presión. ¿Va a sangrar más? Va a sangrar menos. Para eso le ponen. ¿De acuerdo? Entonces, rememorando, ¿por qué los pacientes con cirrosis y Child-A se benefician más de no transfundirlos? Menos presión en la porta. Menos flujo circulante efectivo, menos volumen circulante. Y tienen menos volumen, menos a la porta, menos a la vena. No hay que transfundir a los cirróticos. No hay que transfundirlos, simplemente tienen ellos, salvo que estén pues chocados otra vez. No hay que tratar de transfundirlos. Justamente porque el paciente puede tener más riesgo de seguir sangrando. Entonces, el gradiente portocavo, cuando está alto, tiene alto riesgo de resangrado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso sangra el paciente. Entonces, le van a poner bandas o le van a poner octrótido mientras tanto, hasta que le pongan las banditas. Vale, ok. ¿Qué otro tratamiento le van a poner? El cirrótico con varices sangrantes. ¿Cuál le ponen, doctor? Merolín. ¿Merobanco? No. Ceftriaxona, ¿no? Muy bien, ceftriaxona. ¿Por qué le ponen ceftriaxona? Es una pregunta. Antes se decía que era porque disminuía. O sea, una cosa que sí está demostrada: los antibióticos en hemorragia digestiva alta disminuyen la mortalidad. ¿Por qué disminuyen la mortalidad? ¿Vale? En sangrado varicial. Está demostrado. Se creía que era porque
hacían menos translocación bacteriana hacia el hígado, hacia la asitis, y el paciente no se infectaba y no se complicaba y no se moría. Pero hay dudas sobre eso. Se cree más bien que es porque no sé si se han dado cuenta de los cirróticos. Los cirróticos usualmente son muy hipotensos. No sé si se han dado cuenta, son muy hipotensos. Y son porque tienen mucha daño endotelial y tienen mucha producción de óxido nítrico. Y como tienen daño endotelial, una infección siempre altera también todas estas cosas. Y el endotelio comienza a producir muchas cosas de más. En general no debería producir. Entre las cosas que produce están heparinoides. Los heparinoides son similares a la heparina y en general esos aumentan el riesgo de sangrado. Se cree que las infecciones son desencadenantes de hemorragia estival en los pacientes cirróticos porque alteran la coagulación. Entonces, tú le pones antibióticos porque hay una infección oculta que puede desencadenar eso. Parece que es por eso que cambia la mortalidad de los pacientes. No al revés, que la infección produce PB, más bien es al revés, que la PB podría producir hemorragia estival. ¿De acuerdo? Por producción de parinoides. Entonces, en resumen, ¿qué estrategias hemos visto que cambian la mortalidad en los pacientes independientemente de hacer una gastroscopia? Que eso va a cambiar las cosas. Cristaloides, bueno, pero eso no cambia la mortalidad. ¿Está bien? No. Transfundir de manera agresiva, ¿cambia la mortalidad? Sí, no deberían transfundir de manera agresiva. ¿Qué otra cosa? Los IVPs. ¿Inhibidor de bomberotones cambia la mortalidad? Sí. ¿Y la otra, lo último en varicial? Antibióticos. Esas cosas no pueden olvidarse de hacer en un paciente que está sangrando. ¿De acuerdo? No transfundirlo, tal vez ponerle menos cristaloides, ponerle IVP según el riesgo que tiene y al final poner antibióticos si es varicela. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas? Dígame otra. En varicela ya entraría el inhibidor de bomba de protones, ¿verdad? Lo que pasa es que le ponen por gusto, pero no tiene sentido. El problema es si es que tienes reflujo gástrico y la acidez del estómago va hacia la parte esofágica y el trombito que está ahí, el coagulito, podría disolverse por el ácido. Es lo mismo que en el duodeno. En el duodeno, ¿tienes secreción gástrica? No, pero cuando tienes un seno de igual le pones inhibidores de bomba. Pero le pondría solamente 20 cada vez. No le pones una cosa alta. De PB. Sí, en general no les ponemos, ¿ah? Podrías ponerle. El problema de poner inhibidores de bomba de protones es que como todo medicamento, ¿qué tiene? El estómago es la puerta para pasaje de gérmenes. Entonces, cuando tienes más ácidos, todos los gérmenes que entran a través de la boca se mueren. Si tienes pH más altos, los gérmenes pueden pasar y pueden pasar al estómago, al intestino, y en el intestino pueden traslocarse y puede ser PB. Pero no deberíamos colocarlo. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Se puede utilizar también la vasopresina? Sí, y noradrenalina para hacer penoconstricción y la parte de spline. Pero no es tan efectivo como Clot. Clot es el que está demostrado absolutamente de colocar. Bueno, ¿dudas? Vale, muy bien. ¿Quieren descansar 5 minutos?